Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. A través de la lectura de la epístola del apóstol Santiago, podemos encontrar que él escribió cuando menos con dos propósitos. El primer propósito de Santiago en su carta es el de animar a las iglesias. ¿Se acuerdan cuando estuvimos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los Efesios? Hubo un propósito en la escritura de esa epístola, y ahora Santiago está escribiendo a las iglesias, hablándoles acerca de la importancia que tienen ellos. En los primeros 4 versículos de Santiago 1 del 1 al 4, encontramos a Santiago hablándoles a los hermanos acerca del gozo en medio de las pruebas, y les está diciendo: hermanos, ténganse por bienaventurados cuando estén en las diversas pruebas, porque la prueba produce gozo y el gozo produce paciencia. Pero después, ya cuando pasa esa salutación que él hace, empieza a hablarles acerca del segundo propósito, que es el corregir. Entonces, a mí me parece, como lo comentamos cuando hablamos acerca de los Efesios, como unas iglesias tan jovencitas, tan recién planeadas, recién plantadas, estaban teniendo problemas y ya tenían que estar siendo corregidas. Pablo estaba corrigiendo a los Efesios, ahora Santiago está hablando a los hermanos para corregir, y a través de toda una carta que no es muy larga, no son más que cinco capítulos, pero encontramos el problema de la palabrería sin base, el problema de la acepción de personas, el problema de los múltiples maestros, el problema de la fe sin obras, la amistad con el mundo, la vanagloria de la vida, la riqueza mala vida, la opresión a los pobres, y todos ellos eran un signo de que la iglesia estaba perdiendo el rumbo. La iglesia se estaba desviando del propósito original. Entonces, la carta a Santiago fue escrita en una época de grandes conflictos dentro de la iglesia primitiva, y estos conflictos eran entonces y siguen siendo actuales, siguen estando en la iglesia de hoy. Por eso vamos a tratar un poquito acerca de esta enseñanza, ¿verdad? Jesús y el reino de Dios, y vamos a hablar acerca de la falsa religión, del decir pero no hacer. Ahí en su hojita donde estamos ahorita trabajando, dice el punto número 1: cuidado con la falsa religión de decir pero no hacer. Versículos 19 al 21. Santiago 1 del 19 al 21. Hay una pregunta que quisiéramos poder contestar, y la primera es: ¿qué significa para usted ser pronto para oír? Porque aquí empieza Santiago diciendo: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Qué significa ser pronto para oír? ¿Qué significa ser pronto para oír? Poner atención, pienso yo que es poner atención en lo que se está hablando. Sí. Estar listos es como estar despiertos,
Listos para escuchar. Para lo que dice. Ser rápido para oír significa prestar atención a lo que se nos dice. Ser rápido para oír significa escuchar, atender a lo que se nos dice. Oímos todo lo que suena, pero solamente atendemos lo que escuchamos. Por eso es importante escuchar. A veces somos tan desesperados que solamente hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos. Entonces, a veces nosotros necesitamos escuchar antes de hablar. O escuchar atentamente lo que se nos está diciendo, porque muchas veces en nuestro afán de contestar o de hablar, malinterpretamos lo que otra persona está diciendo. Entonces, cuando nosotros no escuchamos, dice aquí que el hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, la segunda pregunta que está en su hojita sería: ¿qué sucede cuando invertimos el orden indicado en el versículo 19? Dice, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, pero a veces nosotros lo invertimos, decimos, sea pronto para hablar, pronto para airarse, tardo para escuchar. ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando nosotros invertimos el orden? ¿Por qué el apóstol está diciendo? No nomás nos dice, hermanos, aprendan a oír, hablar y después se enojan. O sea, ¿por qué no lo dice junto? ¿Por qué no lo dice de otra manera? ¿Por qué le da una característica a cada acción? O sea, sé pronto para oír, sé tardo para hablar, sé tardo para airarte. O sea, ¿por qué le da un calificativo, una manera de hacerlo? Hermanos, a veces nosotros somos buenos para invertir el orden indicado aquí. Entonces, cuando nosotros somos prontos para hablar, por lo general nos va a llevar a ser prontos para airarnos, a ser prontos para llegar a la ira, a ser prontos para llegar al enojo. Ahorita vamos a ver un poquito acerca del enojo, pero cuanto más rápido nosotros seamos para oír y más lentos seamos para hablar, más lentos seremos para enojarnos. Cuando nosotros, en la medida en que nosotros hablemos menos rápido y escuchemos más atentamente, va a ser más fácil que nuestro cerebro, que podamos determinar lo que estamos escuchando. En este país, sobre todo, es muy difícil a veces contestar en la medida de lo que estamos escuchando, sobre todo para quienes estamos tratando de traducir lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escuchando. Somos hispanos, tenemos un idioma, o somos hablamos cualquier lengua que no es el inglés, aprendemos el inglés, entonces automáticamente vamos a traducir, aunque digamos que no, automáticamente vamos a traducir a nuestro lenguaje, a nuestra comprensión lo que estamos escuchando. Pero cuando solamente tratamos de contestar sin escuchar, contestamos cada cosa, ¿verdad? Sí. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar antes de hablar, porque en la medida en que nosotros hablamos más rápidamente, llegamos al enojo, y no solamente al enojo sino al enojo de la otra persona, porque no sabemos cuándo en nuestra premura por hablar ofendemos, lastimamos. Exactamente. Entonces hay un roce, hay algo ahí que ya creó un conflicto, aunque no parezca, pero ya se creó un conflicto en nuestra premura por hablar sin escuchar antes. Y a lo mejor la intención de la persona no era ofender o decir alguna cosa, pero por no haber procesado lo que escuchó y contestar prematuramente, eso lleva a una malinterpretación. Así es, a un conflicto. Sí. Muy bien, dice la pregunta número 3. Hay algunos pasajes aquí que están en Marcos 3:5, Marcos 10:14, Mateo 16:23 y Mateo 21:13, donde nos habla acerca de las reacciones de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un poquito curioso cuando estamos hablando, hermano, no se enoje, pero mira cómo el Señor se enojaba. Dice Marcos 3:5, perdón que me fui a otro
Marcos capítulo 3 y versículo 5 dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y en Marcos capítulo 10 y versículo 4 nos habla también. Marcos capítulo 10 y versículo 14 dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en los otros dos versículos de Mateo también encontramos la misma frase: Jesús se enojó, Jesús se indignó, Jesús se molestó. Y la pregunta aquí es: ¿cuál es la diferencia entre su reacción y la ira de la cual habla Santiago 1:20? Porque aquí en Santiago 1:20 dice que seamos tardos para airarnos, para enojarnos, para llenarnos de ira. Dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuál sería la diferencia entre el enojo de Jesús y la ira de la que habla aquí Santiago? Yo encontré definiciones acerca de estas dos sentimientos. Y el enojo dice que se genera por causas externas y es producido por una contrariedad, pero no te afecta internamente. Te enojas, te molestas, te indignas, algo no te pareció y lo dijiste, pero pasó, se corrigió y pasó. Pero la ira involucra sentimientos porque nace desde adentro. Y la ira genera odio y genera resentimientos. Entonces, hermanos, sean prontos para oír, sean tardos para airar y sean tardos para airarse, sean tardos para llenarse de ira. Porque cuando nosotros permitimos que la ira se meta en nosotros, eso va a involucrar nuestros sentimientos. Y va a involucrar nuestro corazón, va a generar odio, va a generar resentimiento. Y cuando nosotros estamos llenándonos de ira, por lo general va a ser un sentimiento que no se va a acabar en este momento, sino que va a seguir avanzando y va a seguir llenando mi vida, va a seguir corrompiendo mi vida, va a seguir lastimando mi corazón, va a seguir lastimando mis sentimientos. Jesús se enojó, pero Él no se llenó de ira y de odio contra la gente. Que se indignó porque no dejaban a los niños acercarse, se indignó porque no creían, se indignó porque los criticaban, pero Él tuvo la palabra correcta para contestar en el momento y a lo siguiente, y pasó a lo siguiente. El problema con nosotros es cuando nos enojamos y perdemos la razón, cuando nos enojamos y no escuchamos a nadie más, cuando nos enojamos y solo gritamos y nos dejamos dominar por nuestros sentimientos mal dirigidos. Porque la ira nos lleva a externar sentimientos mal dirigidos. A lo mejor podemos enojarnos por lo que sea, cualquier cosa. Pero si ese enojo se libera de una manera correcta, vamos a decir: hermana Miriam, fíjese que a mí me parece que no está bien lo que usted está diciendo, por esto y por esto. ¿Está bien, hermana? ¿O no está bien? Pero cuando me voy a mi casa, porque la hermana Miriam me ofendió con lo que dijo, y la hermana Miriam ni cuenta se dio, ¿sí? Y entonces me voy a mi casa y lo platico con el esposo. Es que no la viste. ¿La viste cómo me contestó? ¿La viste lo que me dijo? ¿Viste lo que hizo? Entonces, ese enojo se va convirtiendo en ira, se va convirtiendo en resentimiento, se va convirtiendo en odio, porque al rato la voy a volver a ver el otro domingo y voy a decir: hoy viene la hermana Miriam, ¿sí? Y poco a poco se va a ir convirtiendo en algo tan grande, que voy a perder la razón, voy a dejar de escuchar. Y no solamente voy a llegar a tener mi corazón lleno de resentimiento, sino que al rato, cuando escuche acerca de la hermana Miriam, mi opinión va a ser la peor.